Estamos de regreso y mire, en varias ocasiones hemos hablado de la calidad de vida que se puede tener en las diferentes entidades de este país, en las diferentes zonas, en las diferentes ciudades y cómo, pues sí, efectivamente, pues hay lugares en donde pues se tienen mejores condiciones de vida porque se brindan mejores servicios por parte de la autoridad. Pero siempre hemos partido de esta base de a ver qué es lo que realmente empodera a las personas, un trabajo que les permita tener un mayor ingreso y pagar, si es necesario, por educación, por salud, por alimentación. Y hoy que tenemos estos niveles de vida tan elevados, es decir, una inflación tremenda que nos cuesta cada vez más ir a surtir la despensa, pues este tema de los ingresos sí se vuelve un tema fundamental para las familias. El Instituto Mexicano para la Competitividad ha estado monitoreando constantemente cómo está esto del nivel de los salarios y de los ingresos. Y bueno, pues justamente quisimos platicar con Víctor Gómez, director de análisis de datos del IMCO. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. ¿Qué tal, Erika? Muy buenos días. Encantado de saludarte a ti y a Jonathan esta mañana. Te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada para revisar, a ver cómo está nuestro país en materia salarial, cómo se está dando esta dinámica en las diferentes zonas de México. Pues sí, mira, nosotros tenemos un indicador dentro de nuestro índice de competitividad estatal. En el INCO es un monitor que utilizamos para medir qué tan atractivas son las entidades para tres cosas: atraer, generar y retener tanto talento como inversión. Y dentro de estos aspectos, las mediciones del mercado de trabajo son fundamentales. Tenemos un subíndice dentro de nuestro índice de competitividad que mide esto. Y dentro de ese índice, una de las variables que tomamos en cuenta es el ingreso que tienen las personas que trabajan jornadas completas, y ahí es donde las entidades pues muestran una amplia heterogeneidad en el país. Tienes estados con niveles relativamente altos en el norte del país, otros con un nivel relativamente más bajo. Digamos que son los temas que hay que analizar y que están muy estrechamente ligados con aspectos de informalidad. Es decir, desafortunadamente en las entidades donde vemos una mayor presencia de informalidad en el mercado laboral, es decir, personas que no tienen acceso a seguridad social, al seguro de salud, claro, a una red de protección, los ingresos tienden a ser más bajos. Ahora, ¿qué representa el tema del ingreso, el tema del salario? ¿Qué representa socialmente? Porque podríamos pensar, no, bueno, pero hay apoyos sociales, como fue el tema central en las campañas presidenciales, ¿no? Que se peleaban por decir quién me iba a dar más apoyos sociales. Pero realmente, ¿qué significa, qué representa tener un nivel salarial, digamos, más elevado en determinadas zonas del país? ¿Qué representa, digamos, este indicador del salario? Pues mira, son varias cosas. Lo primero que te diría es que por el lado de la oferta, pues son personas que tienen talento, que tienen una mayor capacitación, que tienen una formación académica más elevada, que tienen la posibilidad de acceder a una serie de servicios educativos que les permiten prepararse de mejor manera para el mercado laboral y que tienen habilidades que son valiosas, ¿no? Por el otro lado, desde el punto de vista de la demanda, pues las empresas también tienen la capacidad de contratar a este personal capacitado, más desarrollado, y ofrecerles un salario que llene sus expectativas, de tal manera que lo que vemos, decimos los economistas, es un salario de equilibrio, es decir, es un salario en el que convergen tanto los deseos de los trabajadores que ofrecen su tiempo, como las opciones de contratación que demandan las empresas que requieren ese tiempo para sus procesos productivos. Sí. Entonces el equilibrio que vemos es que donde hay salarios más altos, se ponen de acuerdo en niveles de ingreso mayores estas empresas que buscan trabajo y las personas que buscan trabajo y las empresas que lo demandan. Ahora, ¿cuáles son las zonas en donde se pagan los mejores salarios y cuáles son las zonas en donde se pagan los más bajos? Mira, si lo vemos desde un punto de vista general, las zonas cercanas a la zona norte del país que colindan con la frontera, entidades como Coahuila, Baja California Sur, Nuevo León, también Chihuahua, son entidades donde se pagan los mejores salarios. La Ciudad de México también, y en un segundo escalón, otras entidades del norte del país, como Sonora, Baja California, Tamaulipas, y finalmente pues también otras como Querétaro y
y Jalisco más hacia el centro occidente del país. Ahora, ¿qué pasa con Baja California Sur, que es, al menos en este mapeo que ustedes llevan a cabo, digamos, el lugar en donde se perciben los mejores salarios? ¿Cuál es el factor que detona ahí la diferencia? Pues en el caso de Baja California Sur, es una entidad que ha tenido una bonanza económica muy importante en los últimos años. Tiene una conectividad enorme con la frontera, digo, no es directa, no colinda directamente con la frontera, pero la integración que tiene hacia la economía de California vía Baja California Norte es importante, no solo por tierra, sino también por mar. Hay que recordar que las distancias marítimas también son muy próximas. La zona que genera prosperidad en torno al Mar de Cortés es, a nivel regional, ha sido un polo de desarrollo importante para el país, y la explotación de estas ventajas, digamos, en términos del sector turístico y de servicios, sí, ha sido muy importante para la entidad. Recordar que es una entidad que hasta hace unas décadas tenía muchos problemas de atracción de población, tenía una densidad de población muy baja, y pues ha sido un diseño de política pública muy interesante de ir atrayendo personas para vivir a la entidad, pero con un nivel de talento y capacidades relativamente más alto, ¿no? Claro. Ahora, ahí el factor, tú lo decías, es también el turismo. En el caso del norte del país, e incluso algunas zonas del centro, ¿tiene que ver con la presencia de la industria del sector automotriz? No solo el sector automotriz, diferentes tipos de manufacturas. Esto es muy notorio en Querétaro, en algunas zonas industriales de Guanajuato. También lo vemos en diferentes zonas del Valle de México, sobre todo en el Estado de México. El Estado de México tiene una complejidad enorme porque es un estado que tiene a nivel regional dentro de su territorio una zona industrializada enorme que colinda con la Ciudad de México, que tiene unos niveles de desarrollo muy altos, pero también tiene otras zonas que colindan hacia Michoacán, que tienen unos niveles de rezago importantes, y bueno, en el promedio se ven un poco más abajo, pero esta industrialización del centro del país favorece a estas entidades. ¿Y qué pasa con el sur? ¿En qué situación se encuentra el sur en tema de salarios? Y digamos, ¿cuáles son los factores que no ayudan, que no propician, pues, a que tengan un mejor desarrollo? Mira, un aspecto importante es la diversificación de su actividad económica. En el INCO hemos distinguido que un factor importantísimo para que se detonen condiciones de mayor ingreso tiene que ver con la diversificación, es decir, cuántos sectores productivos existen. En general, los niveles más altos de ingreso en el país los observamos en entidades donde la presencia de sectores supera los 750, 760, y en el sur vemos niveles por abajo de los 700 en general, ¿no? Esto, pues, también coexiste al mismo tiempo con un entorno de mucha mayor informalidad, y esto favorece que la participación de las personas pues sea desfavorable en el número de jornadas, en temas desde perspectiva de género, y por supuesto también en la capacitación de las personas que tienen acceso a una oferta educativa pues relativamente de menor calidad, que hace que pues la calidad de su trabajo también acceda a niveles de salario relativamente más bajos. Bajo estas reflexiones, ¿qué tanto, Víctor, el factor geográfico juega en la determinación de los salarios? Es decir, ¿qué tanto estar cerca de la frontera impacta? ¿Qué tanto estar en la zona centro? ¿Qué tanto estar en las orillas, pues, en la colindancia con mar? ¿Qué tanto el estar en el sur son factores? Uy, perdimos la comunicación con Víctor. ¿Qué tanto el factor geográfico pesa en esto? Porque si lo vemos así, sería un poco... pues pensar que estamos condenados, ¿no? Que los estados del norte siempre van a ser privilegiados y los del sur van a estar rezagados, pero me llama la atención, y por eso quería compartirlo con Víctor, el hecho de que esta administración federal, particularmente este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la gran apuesta económica la ha hecho hacia el sur, pero esto no se ha visto reflejado en la formalización de los empleos y en la generación de ingresos, de mejores ingresos. Y es que quiero insistir en esto, la gente no vive de apoyos sociales, sobrevive,
puede sobrevivir de apoyos sociales, pero la gente vive de un ingreso, de un salario, de la construcción de un patrimonio. Víctor, ya hemos recuperado la comunicación contigo, te pido una disculpa, se nos interrumpió la comunicación, pero te preguntaba justo esta parte, ¿qué tanto el factor geográfico juega? Porque, a ver, esta administración federal ha invertido muchísimo al sur, pero no lo vemos reflejado en el crecimiento de los salarios, al menos no de manera directa, y tampoco en otros indicadores que ustedes como IMCO logran documentar, en donde no se ve pues una mejora contundente de la calidad de vida en el sur. ¿Qué tanto el factor geográfico es una condena o qué tanto tiene que ver con visiones y determinaciones de gobierno? Es consecuencia de una serie de decisiones de política pública que se han tomado de manera continua a largo plazo. La disponibilidad de cierto tipo de insumos en la producción y en la calidad de vida de las personas hace que pues factores estructurales se vuelvan mucho más difíciles de igualar a través del tiempo, ¿no? Temas como la disponibilidad de gas, la disponibilidad de energía, la disponibilidad de agua, porque no es solo tener el recurso, sino tener la capacidad de explotarlo de manera continua, ¿no? Y eso ha sido un factor de reserva importante para el sureste del país, que no ha favorecido en este entorno geográfico. Otro aspecto desde el punto de vista de retos de política pública, es cierto que ha habido una inversión importante en impulsar el crecimiento del sureste del país, pero falta hacer, nosotros hicimos una rotación de ese mayor crecimiento, que sobre todo está enfocado en actividades secundarias, a las actividades terciarias, que en el sur-sureste del país representan al menos 2/3 partes de las actividades de las entidades, y es donde está la mayor concentración de población trabajadora en el sur. Entonces necesitas que ese crecimiento que hoy tienes en obras de infraestructura te traslade esa derrama económica al sector terciario de la economía. Esa rotación es relevante para que pues ese mayor beneficio, esa derrama económica, pues realmente se refleje en aspectos de crecimiento para las personas y para las familias. Víctor, te agradezco mucho que nos compartas estos análisis, estos resultados que ustedes presentan, y pues nada más dejarle a la gente el contacto, digamos, donde pueden revisar no solo sino el resto de los estudios que presenta el Instituto Mexicano de la Competitividad. Con mucho gusto, Erika. Nos pueden encontrar en internet, www.info.org.mx, nuestra cuenta de Twitter activa todo el tiempo, donde tenemos una conversación intensa con respecto a estos temas, @IMCOMX, y encantados también de continuar la conversación. El IMCO hace análisis de muchos aspectos y muchas aristas para continuar alimentando la conversación con base en evidencia empírica. Nos dará mucho gusto. Gracias, Víctor. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Hasta luego.